Amén. Vamos a hacer una oración para dar inicio y al mismo tiempo vamos a orar por nuestro hermano Raimundo, que está viajando el día de mañana. Va a salir a la carretera y queremos que Elohim lo cuide, lo proteja y que llegue con bien a su destino y que vuelva pronto. Así es que amén, amén. Así es que vamos a orar. Le voy a pedir al hermano Israel que haga una oración para dar inicio. Amén, amén. Padre eterno, venimos delante de tu presencia, glorificando la grandeza de tu nombre, reconociendo que tú eres nuestro Yahweh y nosotros somos sus hijos, mi Señor. Glorifícate en esta noche, mi Señor. Usa este estudio para levantar nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro corazón y para acercarnos más y más de tu presencia. Bendice, mi Señor, nuestro maestro, mi Señor, que nos está enseñando lo que tú le has enseñado. Igualmente lo que tú has hablado para glorificar la grandeza de todo lo que hacemos en esta noche, en el nombre de Yahshua, nuestro Mesías, por la eternidad. Amén, amén, amén. Shalom, hermanos. Shalom. Shalom. Amén. Terminando el estudio, hacemos oración por las personas que se encuentran un poquito delicadas de salud y por nuestro hermano Raimundo para que Dios lo proteja, Elohim lo proteja en el camino al término del estudio. Amén. Vamos a comenzar con nuestro estudio de hoy y se trata de nuestra fuente de enseñanza es la Torá. Amén. Amén. Nuestra fuente de enseñanza debe ser la Torá todo el tiempo. Leemos el Salmo 19:7, donde dice la ley, la Torá de Yahweh, de Yud-Hei Vav-Hei, es perfecta. Amén. Restaura el alma. El testimonio de Yud-Hei Vav-Hei es fiel. Y hace sabio al sencillo. Aleluya. ¿Cómo puede usted identificar falsos maestros? Vamos a ver cómo se identifica un falso maestro. Las enseñanzas del pastor, líder, maestro debe estar completamente ligada a la Torá. Si no está ligada a la Torá, la enseñanza, ese es un falso maestro. Segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte ante Adonai, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. O sea que cuando un ministro traza bien la palabra de verdad, ese ministro es verdaderamente un ministro de Elohim. Yes. Y cuando un ministro no enseña la Torá o enseña en contra de la Torá, ese ministro es falso. Amén. ¿Cómo puede usted saber si un billete es bueno o es falso? That's right. Hay que conocer muy bien al buen billete para poder saber cuando cae un billete falso en nuestras manos. Lo tiene que examinar. Exactamente, examinar el billete, no tanto el billete falso, no enfocarnos en lo falso, sino enfocarnos en lo bueno y inmediatamente se va a echar de ver lo que es falso. Amén. Con diligencia, procura con diligencia presentarte ante Adonai como obrero aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Amén. ¿Cómo identificar falsos maestros? No hay necesidad de añadir o quitarle a lo que ya está escrito. Toda tradición, pensamiento o ideas humanas no aplican a la base sólida de la Torá. Único fundamento. Romanos 7:12. Romanos 7:12. ¿Alguien lo puede leer en su Biblia, por favor?
¿Quién lo tiene? Amén, léalo. Romanos 7:12, por favor. De la manera que la ley es la verdad santa. Que la ley es. De la manera que la ley es la verdad. De manera que la ley, la Torá, a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Yes, yes. Aleluya. El que enseña Torá debe tener máximo cuidado de no adoptar prácticas motivadas por sentimientos o de buena intención, porque si no es lo que Elohim nos dejó trazado, torceremos el mensaje puro y santo y nos desviaremos de la santa doctrina y arrastraremos a mucho pueblo. Yes. Entonces tenemos que tener máximo cuidado de no hablar cosas que sean de nuestro propio sentimiento o cosas que aprendimos en otro lado sin haberlas examinado. ¿Cómo identificamos a los falsos maestros? Juan 7, 16 al 17. No sé si el hermano Enrique puede leer ahí. Ya, hermano, dice, Yeshua le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Elohim, conocerá si la doctrina de Elohim o si yo hablo por mi propia cuenta. Amén. Aún Yeshua dijo que él no hablaba de su propia cuenta. Él hablaba las cosas que Elohim le había dicho que hablara. La doctrina. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de la doctrina y de ti mismo. Amén. Le voy a pedir a mi esposa que lea Deuteronomio 5, 32 al 33. Por lo tanto, tendrán Yeah, no cuidado lights in this Bible. de hacer como Yahweh su Elohim les ha ordenado. Huh? I don't know what happened. Un momento. No, look, yeah. Oye ruido. En un momento lo leo. Vamos a quitar el ruidito que se oye. Oh my God, oh. Amén, amén. Mira, pues, como Yahweh vuestro Dios os ha mandado. Solo bastante de aliento y de Aleluya. Es que escuchan bien, hermanos. Aleluya. lo va a mandar. Para que vaya. Amén. Amén, amén. Ok. Deuteronomio 5, 32, 33. ¿Ya? ¿Lo leo? Por lo tanto, tendrán cuidado de hacer. Se oye un ruido, hermanos. Vamos a ver. Amén, amén, adelante. Pueden apagar sus Ya. micrófonos. Dice, por lo tanto, tendrán cuidado de hacer como Yahweh su Elohim les ha ordenado. No se desviarán a la derecha ni a la izquierda. Ustedes seguirán el camino completo de Yahweh, su Elohim, les ha ordenado, para que vivan, las cosas les vayan bien y vivan una larga vida en la tierra que están al poseer. Amén. Necesitamos entender que debemos entender que el que predica y enseña tiene una responsabilidad muy grande delante de Elohim, pues no es solo hablar por hablar, sino que es dar testimonio con nuestra vida, porque llevar el alimento espiritual al pueblo de Elohim es serio y sagrado. Amén. Santiago 3:1 dice, no muchos de ustedes
se deben hacer maestros, mis hermanos, pues, puesto que sabe que nosotros seremos juzgados más severamente. El pueblo de Israel es el tesoro especial de Elohim. No podemos hacerlo a la ligera, ni lo que se nos ocurra, ni lo que escuchamos de alguien sin primero examinarlo, sino hacerlo con temor y temblor. Primera de Tesalonicenses 5:21 dice, pero pónganlo todo a prueba, retengan lo bueno. En otra versión dice, oídlo todo y retengan lo bueno. Examinándolo todo y reteniendo lo bueno. Entonces, hermanos, tenemos que tener máximo cuidado cuando predicamos, cuando hablamos, cuando enseñamos la Torá. Esto de enseñar la Torá no es igual que el cristianismo. No es igual manejar un carro chiquito a manejar un tráiler grande. No es igual. ¿Cómo identificar falsos maestros? Gracias al Padre Eterno que en estos tiempos Adonai está usando siervos para expandir el mensaje puro y santo, por lo cual se están restaurando todas las cosas. La casa de Israel se está estableciendo. El tabernáculo caído de David se está levantando. Los huesos secos de la casa de Israel se están juntando. Las ovejas se están escuchando y despertando. Aleluya. Pero sabemos que en estos últimos tiempos de cumplimientos proféticos se levantarán falsos maestros y a muchos engañarán. Amén. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según el Mashiach. Amén. Amén. Hasta aquí, ¿qué han entendido o qué les parece esto? ¿Hay alguien que quiera hacer un comentario? Amén, amén. Amén, hermano Israel. Amén. Vemos que Nicodemus fue de noche queriendo hacerle pregunta al maestro y le dice, maestro le dice, tú que te llamas maestro de la Torah, pero no entienden las cosas espirituales, ¿cómo va a entender las cosas que te estoy diciendo? Él lo tuvo que reprender para que Nicodemus viniera a conocer que tenía que ir más allá, porque los maestros, como estaba diciendo nuestro maestro, los maestros van a ser juzgados más que todos los otros 4 ministerios. Amén, aleluya. Amén. Sobre los maestros cae una responsabilidad mucho más fuerte, hermanos. Amén. Entendamos esto. Los maestros tenemos que tener cuidado de lo que estamos enseñando. Amén. Es serio. Amén. Amén. En principio solo había en el antiguo pacto solo habían 3 rollos. Estaba el rollo de la Torá. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí. Este es el rollo de la Torá. Estaba el rollo de los profetas. El rollo de los profetas, amén. Amén. Y estaba el rollo de los salmos. Amén. Amén. Ok. Los salmos y los profetas y la Torá.
Ok, vamos a quitar los salmos tantito. En el principio no había todavía, cuando existía la Torá, eran los profetas. Y el primer libro, después de está Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. Esto es la Torá. Después vino los profetas. Vamos a quitar los profetas. Porque sigue, el primero que sigue allí, después de Deuteronomios, es Josué. Nunca te apartes de tu boca ¿Sí? ¿Alguien puede leer Josué 1, 8 y 9? Amén. Amén. Léalo, por favor. Josué, ya, lo leo enseguida. Es que alguien... Sí. No te apartes de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditará en él, para que guardéis y haga conforme a todo lo que está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Hasta ahí. ¿De qué está hablando Josué? Está hablando de esto. Dice, mira que te mando que te esfuerces. Dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Nunca se aparte de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya. Amén. Aleluya. ¿Qué es lo esencial de la enseñanza, mis hermanos? La obediencia. Amén. Lo esencial de la enseñanza es la obediencia. Tu Aleluya. bendita Torá, las instrucciones a sus mandamientos, la obediencia a sus mandamientos eso es lo que Josué estaba diciendo. Aleluya. En el cristianismo decíamos, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Pero decíamos que toda la Biblia, y toda la Biblia no es el libro de la ley. El libro de la ley es este pedacito de aquí, hermano. La Torá. Amén. Todavía no se escribía nada de eso cuando Josué habló. Todavía no se escribía el Brit Hadashah, todavía no se escribía el nuevo pacto. Aleluya. Entonces, el segundo aquí es entender el Shema. O sea, hermanos, mucha gente lo lee, mucha gente lo canta, mucha gente lo estudia, pero lo importante acá es entender el Shema. Entender el Shema. Escucha. Aleluya. Escucha Israel. Oye, Israel. Oye, Israel. Jehová Escucha vuestro Israel. no es. El Señor, perdón, escucha Israel. Oye, Yud-Hei Vav-Hei, nuestro Elohim, Yud-Hei Vav-Hei, uno es. aleluya. Aleluya. Entonces podemos ver aquí, hermano, que hay que entender el Shema. Podemos entender que Él es un solo Dios, un solo Elohim.
Cuidado cuando escuches que Yahweh es un simple hombre. Cuidado cuando escuches que Yeshua es un simple hombre y que limitan su deidad. Yeshua es Elohim hecho carne. Juan 1:14 y 1 de Timoteo 3:16. Yeshua es el cumplimiento de los profetas. Lucas 24:44. Hermano Israel, lo puede buscar en la Biblia, Lucas 24:44 y nos lo lee. Sí, él está guiando, Oh, está guiando. él está manejando. Ah, ok. A ver, hermana Alma, ¿nos puede leer esa cita, por favor? Lucas 24:44. Amén. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Es necesario que se cumpla qué, hermanos? Lo que está escrito en la Torá, Profetas en los y en los profetas y en los salmos. Entonces, es necesario que se cumpla lo dicho por los profetas y por la Torá y por los salmos. En Yeshua. En Yeshua se cumple todo lo que está escrito en la Torá. Así es. Yeshua es la Torá viviente. Yeshua es Yub-Hei Vav-Hei según Isaías 43 del 10 al 12. Aleluya. Indiscutiblemente Yeshua es el único Elohim de Israel. ¿Cómo podemos identificar los falsos maestros? Mateo, Amén. La Biblia. Mateo 7, del 15 al 20 habla de ello. Amén, hermano Enrique. Yo contesté la pregunta que dijo usted, ¿cómo identificar falsos maestros? Mateo 7, versículo 15 al 20 habla de cómo reconocer un falso maestro. Amén. Por sus frutos lo conoceréis. Amén. Estoy planchando por si acaso. Entonces hay que reconocer un falso maestro según sus frutos. Sí, la Biblia es un libro sin divisiones. Es un solo libro. Amén. Desde Génesis hasta Apocalipsis. No hay Nuevo y Antiguo Testamento. Eso no es bíblico. Eso lo puso Marción del Ponto para hacernos creer que era el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Quién es el que le deja un testamento? Un muerto. Un muerto. Y nuestro Elohim no está muerto. Amén. Amén. Entonces, podemos ver los Moadim, los tiempos señalados. Uno de los días, una de las fiestas de Levíticos es el día de reposo, el Shabbat. Eso es estable, ahí está, no lo pueden cambiar nadie. Otra de las fiestas que tenemos ahí es el Pesach.
las fiestas de los panes sin levadura, los primeros frutos, las fiestas de las semanas, Shavuot, fiesta de las trompetas, Yom Teruah, día de expiación, Yom Kippur, la fiesta del perdón, fiesta de las cabañas, Sukkot. Amén. Aquí yo no veo la fiesta de la coneja, ni la fiesta de Valentín, ni la fiesta de Santo Claus, ni estas son las fiestas. ¿Cómo identificar a un falso maestro cuando te inviten a festejar el San Valentín? Es un falso maestro. Cuando te inviten a festejar la Navidad, ese es un falso maestro. That's right. Cuando te inviten a festejar los huevos de la coneja y del Shabbat, no quieren saber nada. Número 5, predicar y practicar la santidad aún en la alimentación. Cuando el pastor cristiano te dice hay que comer cerdo y comer camarones, al cabo con una oración se santifican los alimentos. Ahí está un falso ministro, un falso maestro. ¿Por qué? Porque no puede comer puerco. Porque ese no es alimento. Nosotros comíamos cerdo antes, pero cuando conocimos la Torá dejamos todo aquello porque era sucio. Sí me explico, hermanos. Aleluya. Sí. Amén. Bueno, aunque no diga amén, es cierto de todas maneras. Amén, amén, shalom, amén. Aleluya. Amén, 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 amén. Mantener la unión fraternal en Ejad. Somos un pueblo en Yeshua. Somos un solo pueblo, hermanos. Somos una familia. Número 7. Dejar que el Padre Eterno haga tikum. Tikum es corrección. Y el Ruach HaKodesh restaure las cosas. Amén. Aleluya. ¿Cómo identificar falsos maestros? ¿Qué debe cuidar uno que enseña Torá? No dejar que llegue la arrogancia, es decir, el ego, la vanidad, el interés personal, no debe ser parte de nuestras vidas. Permanecer humildes, siempre aprendiendo porque no lo sabemos todo. Mateo 7:8. El que permanece buscando, hallará. No se debe olvidar el temor y la misericordia. Perdón, no se debe de olvidar el amor y la misericordia. Recordando que Yeshua HaMashiach es nuestro buen pastor. Porque vosotros erais ovejas como ovejas descarriadas. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Primera de Pedro 2:25.
¿Algo que quieran comentar hasta aquí, hermanos? Sí, Amén. Hable, hermano. que además de lo que es las personas, cómo podemos identificar falsos maestros, es cuando no solamente no tienen la Torá, sino que hacen una división, dividen y separan y motivan el antisemitismo en contra del pueblo de Israel. Esa es una clara señal. Afirmar de que la Torá es inservible es una luz de a quién tenemos enfrente. Porque el mismo Jesús, Yeshua, cuando vino, él dijo que no había venido la ley, sino a cumplirla. 2, enseñan de que hoy día vivimos bajo la gracia y no vivimos bajo la ley. Pero si nosotros revisamos el antiguo pacto, también existía la gracia. Por ende, esta doctrina o este castillo de naipe que inventaron con respecto a la doctrina de la prosperidad, de la gracia, se cae. Si en el antiguo pacto no hubiese habido gracia, hubiese sido válido. Pero, para fortuna nuestra, el antiguo pacto nos enseña que existía la gracia. Noé es un ejemplo de ello. La Escritura lo habla de que el Señor encontró gracia en él. Amén. 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 Así Nunca se va a separar, no hay separación. Es todo un libro, un solo Señor, un solo reino y un evangelio. No hay dos pueblos. Amén, amén. Mis hermanos de México tienen algo que decir. Dígalo, hermano. Hermano, diga. Dígalo. Simplemente, ¿verdad? Cuando ¿verdad? Amén. Amén. El nombre, bueno, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues yo creo que es un falso maestro. Así es. ¿Verdad? En este bautismo, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ahí yo lo identifico, ¿verdad? Que es un falso maestro. Amén. Amén. El hermano de México dice que él identifica falsedad en el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que enseña Trinidad es un falso maestro. Amén. Totalmente También. de acuerdo, totalmente de acuerdo. Amén. O sea, porque lo que se refiere. De hecho, hermano Jaime, se sustentan en el Evangelio de Chemtov, que era un cura romano católico de Francia, que dicen de que ahí está el verdadero bautismo y aparece afirmando la doctrina de la Trinidad. Amén. Y sabemos que fuera de la Torá no hay nada verdadero. Así es, y por lo demás, El la Shema, palabra Trinidad no aparece tampoco en la Escritura. el Shema dice, escucha Israel, Adonai es uno. Amén. Entonces, cualquier cosa que sea más de uno, hermano, es idolatría y viene a caer en la falsedad. Entonces, nosotros estamos en el verdadero. ¿Alguien conoce Primera de Juan 5:20, hermano Israel? ¿Puede leer Primera de Juan 5:20? ¿O está guiando? No, ahora estoy bien, hermano, ahora estoy bien. Ok, léanos Primera de Juan 5:20. Amén. Y dice en el nombre de Yahshua, sin embargo, sabemos que el Hijo de Elohim está presente y nos has dado entendimiento para conocer a qué es verdadero y mediante su Hijo, Yahshua el Mesías. Estamos en el verdadero. Es el Elohim verdadero y la vida eterna. Aleluya, qué bonito. Amén. Pero sabemos que el Hijo
de Elohim ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y he aquí estamos en el verdadero, en su Hijo Yahshua. Este es el verdadero Elohim y la vida eterna. Amén. Ese verso es bonito, hermano Israel. Yes. Es algo hermoso. Ahora recuerden que un verdadero maestro cuida las almas, cuida las ovejas y no se hace dueño, no se adueña de las ovejas. Amén. Amén. La hermana Patricia quiere decir algo acá. Amén, hermanos. Pues de esta hojita, ¿verdad? Hay algo, ¿verdad?, que me impacta aquí, en la número 3, dice que pues la palabra es un solo libro, ¿verdad? De Génesis hasta Apocalipsis. Nosotros por muchos años, pues, creíamos que se dividía, que el Nuevo Testamento y el Antiguo, decíamos testamento, ¿verdad? Porque pues por muchos años fuimos enseñados así, y pues así lo decíamos, pero la palabra de Dios es una, ¿verdad? Así como Él es uno. No hay división, y ese fue un problema muy grande, porque empezamos a creer que en la iglesia cristiana solo dependía de Mateo para adelante, que solamente de la gracia para adelante, que ya no estábamos bajo la ley. Todo eso fue causa de esa división que pusieron ahí de Nuevo Testamento, y ya pues eso nos daba derecho a que si el otro es Viejo Testamento, pues ya no estamos obligados a cumplir nada de ahí, porque nada más lo agarrábamos para agarrar historias. El antiguo pacto lo agarrábamos solamente para agarrar historias bonitas, historia de David, historia de Jonás, es lo único que sabíamos del antiguo pacto, ¿verdad? ¿Qué sabes de Jonás? Pues nomás que se lo comió un gran pez. ¿Qué sabes de David? Que luchó con un gigante. ¿Qué sabes? Cosas así que agarrábamos nada más del antiguo pacto, pero no creíamos nada, que teníamos que guardar los mandamientos, nada, porque decíamos, no, eso es de la ley, eso ya está en el antiguo, ¿verdad? Entonces ya empezamos a creer que el nuevo, para nosotros la iglesia, decíamos, somos de la gracia para adelante, del nuevo pacto para adelante. Entonces ahí fue eso lo que sucedió, eso fue el gran error, ¿verdad?, que hizo Marción del Ponto, de dividir así. Era un hereje de sacerdote, ¿verdad?, que hizo esto, una maldad muy grande, ¿verdad?, y que por años así la seguimos. Y también sobre las fiestas, de los tiempos señalados, las fiestas bíblicas de Levítico 23, jamás de los jamases, por 20 y algo años que estuvimos pastoreando en iglesia cristiana, nunca había oído yo jamás que alguien me diga Pesach, Shavuot, fiesta de las trompetas, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot. Yo jamás había oído eso. Habíamos oído las fiestas romanas, ¿verdad? Que vas a festejar Navidad, que vas a festejar San Valentín. Esas fiestas romanas pues sí las habíamos escuchado, pero las fiestas bíblicas de Levítico 23 no las habíamos oído. Sí habíamos oído que el sábado, por la religión que existe de los adventistas, que sabemos que ellos están en el sábado, ¿verdad? Los había oído por eso, son sabatistas, y así por eso habíamos oído lo del sábado. Pero no, en cuanto a las otras fiestas, no las había oído jamás. Entonces aquí el número 5 dice que predicar la santidad aún en la alimentación. Entonces pienso yo que todos que salimos del cristianismo, pienso yo que nos gustaban los chicharrones, los camarones, ¿verdad? Y tanta cosa, ¿verdad? Que en la Torá, la palabra, está prohibido, y son animales inmundos. Entonces jamás podíamos entender eso cuando estábamos, porque teníamos la creencia que orando se santificaba todo. Y pues teníamos esa creencia porque nos defendíamos con la visión de Pedro, del manto que le dijo Yeshua a Pedro, le dijo mata y come. Y entonces de ahí agarrábamos
bien súper mal entendido que teníamos ese versículo, ¿verdad? Y que de todo lo que hay en la carnicería puedes comer, todos esos textos nos defendíamos con eso, pero nos imaginábamos que una carnicería de allá de Jerusalén era como una carnicería de México, que donde quiera que va uno, una carnicería mexicana y cuelga ahí la cabeza de marrano y todo. Entonces yo me imaginaba que así eran las carnicerías, pero cuando dice ahí de todo lo carnicería puedes comer, es porque en Jerusalén no existe, no existe, dijo Pedro. Nunca he comido animal, nunca he comido nada inmundo. Entonces, jamás, como judío, jamás había comido nada inmundo. Entonces, claro que no se trataba de comida, se trataba de personas, ¿verdad? Que él no hace excepción de personas. Y entonces es lo que quería explicar de esta hoja, de las fiestas y de la santidad. Y sobre el número 6, que debemos de mantener la unión fraternal en Ejad. En Ejad quiere decir que seamos uno, así como Yeshua dice, sean uno, ¿verdad? Entonces es bien importante porque a veces unas pequeñas cosas nos divide que no se pone esto, usa esto, o no se pronuncia así, se pronuncia así. Muchas cosas pequeñas que no nos dividan de ser un Ejad. En Yeshua HaMashiach debemos de ser uno. Y pues hay muchas cosas, ¿verdad? Que aún estando en la Torá, puede haber esas divisiones y que nunca lo permitamos. Dice aquí el 6, mantener la unión fraternal. Entonces es como una familia. Si yo tengo 4 hermanas y una le gusta el color verde, a otra el color rojo, esas pequeñas cositas que tenemos de diferencias no nos va a dividir y vamos a seguir siendo una familia. Entonces así, la casa de Israel, el pueblo del Eterno, siempre debemos de mantener la unidad, la fraternidad. Aunque yo piense, se dice así, no se pone esto, sí se usa, pero o no se usa, y tenemos varias, a veces diferencias en cositas, pero que la unidad, la fraternal, y que seamos uno, que seamos una familia siempre, que no se pierda esa unidad. Amén. Y el 7 de dejar que el Padre Eterno haga tikkun. Tikkun es corrección, ¿verdad? A tanta cosa que veníamos creyendo, dejar que sea el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santidad, el que restaure las cosas, el que restaure nuestra vida, porque realmente nosotros, aunque estábamos en tanto año en una iglesia, sí teníamos una vida bien desordenada, tanto en la alimentación, en los nombres, tenemos que ir restaurando los nombres K2, tenemos que ir restaurando las fiestas del Eterno, ir restaurándonos y dejar que sea el Ruach HaKodesh el que restaure las cosas y nosotros hacer de nuestra parte, hacer esa corrección, amén, ese cambio en nuestras vidas que necesitamos, amén. Es lo que quería compartir, hermanos. Amén. Antes mi esposa no hablaba nada, ahora habla bastante. Pero como quiera habla cosas buenas. Me da pena. Antes le daba pena hablar y dirigirse, pero ahora ya habla más así con todos. Y claro, Amén. claro, hermano, ahí donde dice que hay que dejar que el Padre Eterno haga corrección, eso es así. Hay que dejar que el Padre Eterno haga la corrección en la persona. Usted nunca me va a oír a mí decirle a usted que deja eso, ponte esto, quítate aquello, nada de eso. El Ruach va a hacer su trabajo en su vida de usted cuando usted lo permita. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, usted y el Ruach van a trabajar juntos y van a ir haciendo cambios en sus vidas. Amén. Aleluya. Pero acá nunca le voy a decir yo, hermano, no se dice así, se dice así. Hermano, quítese eso, pongas esto. Nunca, hermano, nunca. Vamos a dejar que el Ruach trabaje y que él haga lo que tenga que hacer. Acuérdese de una cosa. El problema del cristianismo es que llega la gente a una iglesia y inmediatamente le dicen tienes que hacer esto y tienes que hacer otro y tienes que vestirte así, vestirte así. No. Ese es el problema, hermano, que la gente el pastor se mete con las almas y las almas no son del pastor.
Yeshua dijo, yo te haré pescador de hombres, no de almas, pescador de hombres. O sea, nosotros nos vamos a encargar de pescar hombres, gente, y el Ruach va a hacer el trabajo. That's right. El Ruach va a hacer lo demás. Yo me voy a ganar al hermano, me voy a ganar a los hermanos y los voy a reunir. Y el Ruach va a hacer lo que tenga que hacer. Amén. Entonces, hermano Israel, ¿tiene algo que comentar de todo esto? Pues a mí un día tuve una discusión con un pastor y él me dijo, usted tiene que coger su manera de pensar porque nosotros somos una iglesia de Nuevo Testamento. Eso es lo que me dijo él. Pues yo le pregunté, ¿qué le pasó al Viejo Testamento? Cogió coraje conmigo y desde este día no me habla. Ah, wow. Así, Sí, así va a seremos pasar, aborrecidos. hermano. Seremos aborrecidos. Fíjese que en el cristianismo nadie nos aborrecía, hermano. Todos nos amaban. Nos querían mucho. Oh, yeah. Me habló un pastor y me dijo a mí, me dijo, hermano, ¿qué te pasó si nosotros te queremos mucho? Y le dije, ¿y ahora por decirte la verdad me he vuelto tu enemigo? Wow. Ahora que te estoy diciendo la verdad, me he vuelto tu enemigo. Amén. Entonces, la gente ya no nos quiere, los cristianos ya no nos quieren por esta razón. Y allí está escrito, seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Yes, yes. En el cristianismo no éramos aborrecidos. Ahora sí somos aborrecidos. Y vienen más cosas más fuertes, pero nosotros vamos a estar firmes en Yeshua, porque Él es, Él es nuestro refugio, Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro libertador, Él es nuestro legislador en todo tiempo y en todo momento. Amén. 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 Yes. Ya voy a terminar, hermano. Estos estudios usted los puede encontrar en YouTube, en Jaime Mora, Retorno a Casa. Ahí puede encontrar estos estudios. Los martes nos conectamos acá, horario de Texas, a las 7 p.m. Y los Shabbats estamos todo el día, el Shabbat, desde las 8 de la mañana conectados en Zoom con una enseñanza preciosa de nuestro hermano Mauricio. Y también estamos a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, pero a las 12 del mediodía tenemos una reunión juvenil. Vamos a tener al joven Jaime de la Mora y a Henry, que van a estar dando la Torá para jóvenes en Zoom, de las 12 del mediodía a la 1 de la tarde. Jóvenes. Así es que, hermano Israel, me le avisa a los jóvenes de Nueva York que se conecten acá con estos jóvenes para que hagan algo juvenil todos ahí y puedan, a veces los jóvenes se aburren de estar con los viejitos y quieren ellos algo. Entonces vamos a abrir una enseñanza para jóvenes y siempre va a haber allí una persona responsable oyendo lo que están enseñando y lo que están diciendo. Amén. Amén. Este sábado desde las 12 a la 1. Sí, este sábado que viene de las 12 a la 1. Todos Sí, los, hermano de todos la los Mora. sábados. Dígame. Hermano de la Mora, le quiero dar las gracias por la enseñanza del viernes. Los hermanos necesitamos más y más de eso. Y gracias por enseñarle y dirigirle en la forma que ellos puedan entender. Y por la oración que tú iniciaste por las 3 semanas que salieron de ahí bien santificadas. Gracias que Yahweh lo usó en esa forma. Gracias, hermano. Gracias, hermano. La gloria es para Elohim. Entonces Amén. tenemos ahí a las 2 de la tarde la parachá para nosotros nos conectamos a las 2 de la tarde, horario de Texas, y luego a las 5:30 de la tarde nos conectamos con nuestro hermano Israel de Nueva York y tengo que hacer un cambio ahí a las 5 porque es a las 5:30 y todos estos horarios son horarios de Texas, así es que usted mire sus horarios. Y si tiene alguna pregunta, llámenos al 956-684-0052 para orar por usted o contestar alguna pregunta en privado o cualquier cosa. Usted llámenos, siéntase con la libertad de hacerlo.
conéctate, será una gran bendición tenerte entre nosotros, hermano. Entonces, Amén. en este momento voy a parar lo que es la grabación. Vamos a parar un momento y vamos a cantar una alabanza, mis hermanos. Aleluya. Amén. Entonces, déjenme ver cómo está aquí el asunto. Ok.